Hola, bienvenidos una vez más a este de Cristo. Hoy estamos nuevamente acá, como siempre, compartiendo la palabra de Dios. Y hoy quería, hace unos días, como estaba pensando en eso, el Señor me traía a la mente esta frase que uno escucha mucho, ¿no? Cuando viene a Cristo y empieza a asistir a las iglesias, a ver, no sé, películas, documentales, prédicas de diferentes pastores. Uno escucha esta frase que quiero compartir con ustedes hoy, que es esta frase que escuchamos en varios lugares donde decimos Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y yo pensando en esta frase, yo decía, eh, el Señor me hacía meditar y yo decía, Señor, porque en realidad esto es verdad, ¿no? En realidad es verdad que tú eres bueno, en realidad es verdad que Dios es bueno, pero esa frase un poco como que puede traer, como que no describe del todo lo abundantemente bueno que es Dios. Y es sobre eso lo que quiero que reflexionemos un poco acerca de esta frase, que para nada está mal que digamos que Dios es bueno, porque la Biblia también lo menciona en varios lugares. La Biblia también, además, a lo largo de toda la Biblia podemos ver que aunque no lo diga así literalmente, podemos ver que Dios es bueno. O sea, toda la historia de Jesús, toda la historia de Dios con el pueblo de Israel, toda la historia de Dios con la humanidad nos confirma claramente que Dios es bueno. O sea, decir que Dios es bueno para nada es un problema. Pero hay una frase que creo que podríamos incorporar, incluso para predicárnosla a nosotros mismos, e incluso para decírsela a personas que no conocen a Dios. Y es que Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Y les explico por qué. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es bueno, podemos pensar en algo, en alguien bueno, pero al estándar de una persona del mundo. Alguien que es bueno, alguien que ayuda a otros, alguien que tiene buenas acciones. eh, pero hay una diferencia entre ser solamente bueno y ser grande en misericordia. Hay una diferencia entre eso. Porque, por ejemplo, alguien bueno al estándar de un ser humano es alguien que es bueno, que ayuda a otros, hasta, por lo general, hasta que le haces una mala acción o hasta que aparece un enemigo. Todos sabemos que el ser humano bueno es bueno hasta que aparece algún enemigo o hasta que alguien le hace una mala acción. E incluso esta persona puede llegar a ser buena persona, puede tener buenas acciones incluso con un desconocido. Hasta que esa persona le hace una mala acción bien mala, algo bien feo, no es algo cualquiera que a veces las personas lo pasan por alto y ya, no, alguien que te hace algo bien fuerte, algo que te llega adentro. Hasta ese momento, por lo general, los seres humanos buenos son buenos. Pero Dios es bueno de una manera diferente. Dios es bueno de una manera diferente y es a eso a lo que apunta que Dios es grande en misericordia. Entonces, el ser humano que es bueno hasta que aparece un enemigo y es probablemente que esa persona, es muy probable que esa persona continúe siendo bueno, pero ya no con este enemigo o con esta persona que le hizo una mala acción. Es lo más probable y es lo que por lo general pasa. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Ahora, por eso decir que Dios es bueno pensando en nuestra mente en un estándar de alguien bueno al estándar o al nivel que es bueno un ser humano, es ahí donde no corremos el riesgo o corremos el riesgo no. Cuando decimos que Dios es bueno pensando en el estándar de alguien bueno a la altura de un ser humano, estamos dejando a Dios, no estamos describiendo completamente todo lo bueno que es Dios. O sea, nos está faltando en esa frase como palabras que muestren lo abundantemente bueno que es Dios. Y usted dirá, bueno, esto parece un trabalengua, no, pero escuche, siga viendo el video para que usted entienda lo que le quiero decir. Eh, y aquí es donde podemos hacernos la pregunta, ¿por qué entonces la Biblia, además de decir que Dios es bueno, enseña también que Él es grande en misericordia? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primeramente cuando vemos en la Biblia la historia de todo lo que Dios ha hecho por los seres humanos, vamos a ver que Dios verdaderamente es grande en misericordia, que es un nivel más alto de alguien bueno y que además nos implica a nosotros en esa frase. Por ejemplo, Dios creó el mundo
sin necesidad de hacerlo, y creó a Adán y Eva y les dio todo el mundo era de ellos, ellos podían hacer lo que quisieran con el mundo, o sea, por supuesto, siempre y cuando no fuera algo malo, ellos podían disfrutar de ese mundo, y les dio un mandamiento y les dijo que iban a morir. Pero ellos desobedecieron, y Dios fue tan grande en misericordia que no fue que murieron en el momento. Dios podía haber en ese momento haberle dicho, y ustedes desobedecieron lo que yo les dije, ustedes ahora deberían morir. Sin embargo, Dios fue grande en misericordia y permitió que ellos vivieran muchos años más, que tuvieran hijos, aún sabiendo que todos esos descendientes que vendrían iban a tener tanta maldad que Dios en un momento determinado, en el tiempo de Noé, tendría que destruir al mundo. Entonces Dios es tan grande en misericordia que Dios creó un mundo maravilloso y puso en él a vivir personas que él sabía ya de antemano, antes que Adán y Eva hicieran lo que hicieran, ya él sabía todo, porque Dios sabe todo. Él sabía que todas esas personas iban a hacer lo malo, algo que a él no le agradaba. Pero aún él tuvo un amor tan grande, él fue tan bueno, que él creó el mundo y puso a esas personas ahí, aún sabiendo que iban a ser personas desobedientes, personas que iban a tener una tendencia alta a hacer lo malo, y aún así Dios creó el mundo. Y puso a Adán y Eva y les dijo, el día que ustedes coman de este árbol que no pueden comer, entonces ese día, de los frutos de este árbol, entonces ese día van a morir. Entonces ustedes de seguro van a morir. La palabra de Dios se cumplió. Dios podía haberle dicho a Adán y Eva, yo lo dije bien clarito, ahora ustedes van a morir. Y podían haber muerto en el instante cuando comieran de ese árbol. Sin embargo, Dios en su misericordia permitió que vivieran más tiempo, que tuvieran descendencia y de toda esa descendencia Dios sabía que en un momento determinado iba a tener que destruir el mundo a través del diluvio, porque iban a ser personas bien malas y Dios los tendría que destruir. Pero aún así Dios permitió que el mundo siguiera funcionando, permitió que hubiese descendencia, y Dios fue tan bueno que permitió que incluso de esas personas, de ese mundo que Dios iba a destruir, incluso dejaría personas que vivirían. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Dios es tan bueno que automáticamente cuando Adán y Eva pecan y viene sobre ellos la maldición de morir eternamente, ya Dios les comenta el plan, de alguna forma le da pistas del plan de salvación que Dios ya tenía preparado para salvar a la humanidad que vendría después de ellos, y incluyéndolo a ellos, de esa maldición, producto de sus errores. Dios no tenía que hacerlo, porque quienes se equivocaron fueron ellos. Dios les dijo, tienes el mundo, tienes toda esta maravilla, disfrútala, pero esto es lo que no puedes hacer. Ellos vienen, meten la pata, y sin embargo aún Dios tiene tanta misericordia que dijo, ya yo tenía, incluso sabiendo esto, un plan para salvarlos a ustedes, automáticamente. Entonces, ese plan de salvación hizo que Dios permitiera que de toda esa generación que vino después de los descendientes de Adán y Eva, que fueron constantemente con pensamientos hacia hacer lo malo, gente llena de maldad, Dios tenía que destruir al mundo porque Dios es un Dios justo. Dios dijo, si ustedes pecan, la paga del pecado es la muerte. Pero aún así Dios tuvo misericordia y dejó 8 personas que se salvaran de ese diluvio, que fue la familia de Noé. Aún sabiendo que de esas personas saldría toda la humanidad, que serían miles y millones de personas que lo rechazarían a él, que no le darían gracias para nada en lo absoluto, que incluso se inventarían teorías y todo tipo de cosas que supuestamente vienen de la ciencia, para decir que Dios no existe, con tal de librarse, o con tal de librarse no, con tal de hacer lo que ellos quisieran hacer, y Dios sabiendo aún que iba a venir una generación que ni tan siquiera le iba a dar gracias a él, porque en este mundo donde vivimos lo creó él, y si él no hubiese creado este mundo, usted y yo no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer nada de lo que hemos hecho, no hubiéramos podido compartir ni con familias, no hubiéramos podido disfrutar de ninguna playa a la que podemos haber ido, ni pudiéramos haber disfrutado de ninguno de los placeres, ni pudiéramos haber disfrutado de nada de lo que estamos viviendo hoy. Por tanto, hay personas que se levantan cada día pensando que Dios no existe, o sabiendo que existe, pero no queriendo tener nada que ver con él, y sin embargo no le dan ni gracias a Dios por tantas cosas maravillosas que hay en este mundo y tantas cosas que Dios permite que podamos disfrutar. Entonces, aún Dios sabiendo que la generación que saldría de la familia de Noé también serían seres humanos que no lo tendrían en cuenta a él, que lo desobedecerían en todas las cosas que él ha dicho que debíamos hacer, que por demás hay que resaltar que son cosas que nos convienen a los seres humanos,
Y aún así Dios tuvo grande misericordia y permitió que de esas personas salieran, o sea, que Adán y Eva, que de Noé también vinieran nuevos seres humanos. Dios permitió que disfrutaran ese mundo que Dios había creado. Tanto es así, tan bueno es Dios, que aún dice la palabra en el Evangelio contado por Mateo, esto lo está diciendo Jesús, que Dios hace salir, y algo que me llamó la atención cuando me lo leía esta mañana, porque yo antes decía, Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Yo decía, hace salir el sol, pero lo curioso es que cuando tú te lees el Evangelio contado por Mateo, capítulo 5, verso 45, te das cuenta que no dice hace salir el sol, como si el sol fuera algo que existe y punto. No, dice que hace salir su sol, o sea que el sol es de Dios, y Dios, quien es que lo controla, aún permite que ese sol salga para justos e injustos, o sea, para personas que incluso son sus enemigos, para personas que lo rechazan, que no lo quieren saber de él. Dios permite que ese sol salga para que esas personas también sigan con vida, y también hace llover sobre estas personas para que también siga habiendo comida, para que también siga habiendo agua. Por tanto, Dios es tan bueno, es tan grande en misericordia, sí, porque Dios podía, aquellos que no han creído en Él, podía haberlos eliminado hace mucho tiempo. Sin embargo, Dios permite que ellos sigan viviendo mucho tiempo más, esperando, dándole oportunidad para que estas personas se arrepientan y vengan a Él y alcancen salvación. Sin embargo, Dios ha permitido que estas personas que no creen en Él también disfruten del sol, también disfruten de la lluvia, de todos los placeres como disfrutan todos los seres humanos, pudiendo haberles quitado la vida hace mucho tiempo. Y Dios permite que vivan mucho tiempo más para que disfruten de todas estas cosas maravillosas. Así de grande es Dios, porque misericordia nos habla de alguien que es bueno con personas que no lo merecen. Y es ahí donde está la diferencia entre ser bueno como un ser humano y ser bueno como lo es Dios. Entonces, hay más ejemplos de cómo Dios ha sido bueno. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia nos encontramos que con el pueblo de Israel, cuando desobedecían a Dios, se iban por caminos que no eran agradables a Dios, y por ejemplo incluso llevaban hasta a adorar a otros dioses hechos por ellos mismos, y decían que ese era su verdadero Dios, dándole la espalda al verdadero Dios. Dios los llamaba al arrepentimiento, le hacía muchas advertencias: vuelvan al camino, dejen eso, eso no les conviene, dejen este pecado, dejen este otro. Y Dios los llamaba muchas veces al arrepentimiento antes de traer sobre ellos el castigo por su pecado. Y incluso cuando Dios traía muchas veces, no en todas, pero muchas veces cuando Dios traía un castigo sobre su pecado, traía sequías, traía hambre, enviaba a otro país para que los atacara, para que ellos se arrepintieran y estuvieran en una situación de verdad dura para ellos, porque por lo general el ser humano cuando está en situaciones duras, cuando vuelve a Dios, aun cuando Dios traía todo ese sufrimiento, cuando Dios traía todo ese ataque de un enemigo, cuando le traía toda esa miseria, esa necesidad, Dios lo hacía por amor, no para destruirlos completamente, sino porque sabía que cuando Él apretara la tuerca, como decimos vulgarmente o en la calle, cuando Él apretara la tuerca, entonces ellos volverían a Él, y volverían a donde nunca debían haber salido, y volverían a tener la bendición que Él les daba a quienes no estaban en caminos de desobediencia. Entonces, aun cuando Dios aplica el sufrimiento, aun cuando Dios aplica el problema sobre la vida de estas personas que eran su pueblo y que son su pueblo, Dios lo hace por amor, para que ellos vuelvan al camino donde les conviene estar, al camino donde hay bendición, al camino donde hay salvación, al camino donde hay amor, al camino donde hay bondad, al camino donde hay paz. Fíjense hasta qué punto Dios es grande en misericordia, porque Dios podía fácilmente, este pueblo está pecando, como lo hizo la generación del tiempo de Noé, yo lo puedo eliminar. Yo soy un Dios justo, y yo dije que el que peque va a morir. Yo soy un Dios justo y tú lo sabías. Y te estoy incluso advirtiendo de antemano, antes de mandarte la prueba, que te arrepientas. Y tú sigues por ese camino. Por tanto, yo siendo un juez justo, yo puedo aplicarte la medida que llevo. Sin embargo, Dios es tan grande en misericordia que te manda tiempo antes profetas para advertirte: arrepiéntete, sal de ahí. No lo haces, pues te aplico una prueba dura, porque sé que en esa prueba dura tú te vuelves a mí, y entonces vuelvo a darte mi bendición, porque Dios te ama, Dios quiere llevarse bien contigo, Dios no quiere hacerte daño, Dios quiere que tú te salves. Pero hay momentos en que tiene que apretarte la tuerca para que vuelvas al camino. Lamentablemente el ser humano es así de ingrato, es así de cabezón, y lamentablemente necesitamos a veces la prueba dura para regresar al Señor. Entonces, fíjate si Dios es grande en misericordia, que Dios no mandaba el profeta hoy
predicaba la noticia, daba una semana y después aplicaba la medida. No. Curiosamente, el profeta Jeremías estuvo siendo usado por Dios hasta 23 años antes de que Dios enviara la prueba que vendría sobre ellos. 23 años estuvo Dios esperando para que ese pueblo se volviera a Él, para que ese pueblo se arrepintiera, para no tener que hacerlos pasar necesidad, dolor y sufrimiento. Pero no quisieron oír y tuvo Dios que aplicarle al final la medida, porque dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira, pero no quiere decir que nunca lo vaya a hacer. Es que él es lento, Él te da tiempo, Él se toma su paciencia, tiene misericordia de ti y de mí, pero un día te la va a aplicar. Un día te va a aplicar la medida o el sufrimiento, lo que sea que Él vaya a mandarte, porque Él quiere que mediante esa prueba tú vuelvas a Él, al camino donde nunca debes haber salido. Y por último, ya casi para hacer los últimos comentarios, vamos a ver cuál es la prueba más grande que tenemos hoy por hoy de que Dios en verdad es grande en misericordia. ¿Qué ocurre? Que Dios actualmente tiene todos los argumentos, así como lo ha tenido a través de la historia de la humanidad, ha tenido todos los argumentos para destruir y acabar el mundo entero y ya, se acabó. Porque vamos a tener claro, Dios no nos necesita a nosotros para ser Él. Dios no nos necesita. Nosotros sí lo necesitamos muchas veces, pero Él no nos necesita a nosotros. Ahora, Dios hace mucho tiempo tiene todos los argumentos para acabar con toda la humanidad. Pero resulta que como Él es tan grande en misericordia, Él es bueno de una manera diferente a la cual lo son los seres humanos. Entonces, resulta que Él, sin tener necesidad, sin hacerlo para ganar ningún beneficio, porque muchas veces los seres humanos hacen buenas acciones para ganar un beneficio, incluso para el bien de sus propios enemigos, de personas que son malas y son pecadoras, un día envió a Jesús. Él no tenía necesidad de hacerlo. Él no iba a ganar ningún beneficio con eso. Y encima de eso lo estaba haciendo por sus enemigos, por aquellas personas que eran malos, llenos de maldad, por aquellas personas que eran pecadores, por aquellas personas que somos nosotros, los seres humanos. Y un día Dios, sin tener necesidad ni para ganar ningún beneficio, y por sus enemigos, envió a Jesús a morir por aquellos que no lo merecían. Y aquí la diferencia. Es aquí la grandeza de ese acto de amor y de misericordia que Dios muestra en la persona de Jesús. Un día, Dios, teniendo todos los argumentos para destruir al mundo, Él envía a Jesús para morir por sus enemigos. Él envía a Jesús para pagar por los pecados que otros habían cometido. Envió a alguien que no tenía pecado, alguien que no merecía ninguna condena, a ser condenado, a pagar por los pecados de otra persona, para que entonces esas personas recibieran salvación y vida eterna. Y la grandeza más, o sea, lo que más nos muestra la grandeza de este acto es que lo hizo por enemigos de Jesús. Sí, porque todos antes de venir a Jesús éramos enemigos de Dios. Y aún así Dios envía a Jesús para morir por nosotros. Y mira lo que dice la carta a los Romanos, que nos aclara mucho más y nos muestra mucho más cuán bueno es Dios y qué diferencia tan grande hay entre ser bueno solamente a un estándar humano y ser bueno a la manera de Dios, que es lo que significa tener misericordia de otras personas. Dice en la carta a los Romanos, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Romanos, en su capítulo 5, en los versos del 7 al 10, dice lo siguiente: no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le ha hecho un gran bien. Puede ser que alguien en el mundo, a lo mejor ustedes conocen algún caso, estuviera dispuesto a morir por otra persona que le ha hecho un gran bien. Alguien que le ha hecho un bien a él. Por ejemplo, hemos visto quizás en novelas, no sé si en basadas en hechos reales o lo que sea, y en películas y en cosas así, personas como padres que han sido capaces de donar un órgano, que puede ser incluso hasta el propio corazón,
porque su hijo o su hija iban a morir y él ha sido capaz de donar su corazón a pesar de que le cueste la vida. No sé si eso ha sido real o es una cosa ficticia, pero bueno, es el ejemplo que me viene a la mente y quizás eso ha existido, ¿verdad? O sea, esa persona dona su corazón, muere y su hijo sigue viviendo. Puede ser que eso haya ocurrido en el mundo. E incluso alguien puede haber muerto por otra persona, por alguien que le ha hecho un gran bien, esa persona arriesga su vida, salva a aquel y simplemente el otro vive y él muere. Puede ser que eso ocurra. Pero dice en el verso 8, pero Dios prueba que nos ama, o sea, que es tan grande en misericordia, en que todavía, cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, porque Dios odia el pecado, entonces aún así Cristo murió por nosotros. O sea, puede ser que alguien muera por alguien que te ha hecho un gran bien, pero ¿quién en el mundo muere, da su vida por su enemigo? ¿Quién? Por lo general usted a su enemigo lo que le tiene es odio, no quiere verlo, quiere que le pasen cosas malas. O cuando no tenga eso, por lo menos, mira, no quiere ni saber de él. Pero Jesús, siendo tan grande en misericordia, murió aún por quien era su enemigo, por quien no quería saber de él, por quien lo había rechazado, por quien se había comportado de una manera que él no había dicho que debía hacer, por quien lo despreciaba, por quien no le daba gracias. Jesús vino y murió por esa persona. Y ahora después dice el verso 9, que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, es lo que les decía, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, éramos enemigos de Dios y aún así Él envió a su Hijo a morir para pagar por pecados que no había cometido, para darnos salvación. Entonces, concluyendo ya, teníamos que morir, éramos enemigos de Dios y aún así por su grande misericordia envió a Jesús para morir, para pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. Entonces, mi hermano y persona que me escucha, y mi hermana en la fe también, decir que Dios es bueno no está mal, la Biblia lo enseña así. Pero decir que Dios es grande en misericordia me hace ver todavía mejor todo lo bueno que es Dios. Porque ser grande en misericordia es hacer el bien a quien no lo merece y a quien tú tienes todos los argumentos para hacerle un mal y aún así no hacérselo y aún así hacerle un bien. Eso es ser grande en misericordia. Y eso nos muestra todo lo bueno, toda la magnitud, toda la amplitud de lo bueno que es Dios. Porque decir que solamente es bueno nos puede llevar a nosotros a pensar que sí, es bueno como lo es un ser humano. O sea, es bueno conmigo porque yo también he sido bueno con él y yo me lo merezco. Pero en este caso, ser grande en misericordia es ser bueno conmigo aun cuando yo no me lo merecía, aun cuando yo lo había despreciado, aun cuando yo lo había ofendido. Él aún así decidió ser bueno y amarme. Y eso es bueno que cuando le vayamos a compartir a alguien algo acerca, le vayamos a hablar acerca de Dios, no solamente le podamos decir Dios es bueno, no. Dígale mejor, Dios es grande en misericordia. ¿Sabes por qué? Porque tú no te mereces nada, tú no te lo merecías, ninguno de nosotros nos lo merecíamos y aún así Él envió a alguien limpio de pecado, a alguien inocente a morir para pagar por la condena que Dios merecíamos para darnos vida eterna. Y eso nos habla mucho más de cuán bueno y cuán grande es el amor de Dios, que es totalmente diferente al bueno del estándar de un hombre, de un ser humano como tal. Entonces, decir que Dios es grande en misericordia me hace entender y valorar todavía más por qué Jesús es una buena noticia. ¿Por qué Jesús es una buena noticia? O sea que, si tú también has entendido cuán bueno es Dios, cuán bueno ha sido Dios, y todavía no te has arrepentido y has venido a Jesús, yo te invito entonces a que, y voy a orar por ti también, para que Dios toque tu corazón y ablande tu corazón y vengas a Él y le agradezcas reconociendo que tú eres pecador, de que tú has hecho las cosas mal, de que tú no has apreciado todo lo bueno que Dios ha hecho por ti y que tú reconoces que necesitas a Jesús, que tú quieres agradecerle a Dios arrepintiéndote y viniendo a Él y viviendo una vida que le honre, una vida que le agrade. Porque Él vino a morir por tus pecados, a pagar tu condena para darte vida eterna.
Él no tenía que hacerlo. Él no ganó ningún beneficio con eso, pero aún así lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Él es grande en misericordia.